Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo con muchas ganas de comenzar y compartir, de que llegue este miércoles para, para compartir con una persona, con un amigo que viene a contarnos su historia. Y la verdad que ilusionado. Hoy vamos a hablar de diferentes cosas, sobre todo de su viaje y de su experiencia, pero bueno, vamos a hablar de cambio, vamos a hablar de superación personal, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de no solo el cuerpo, sino también la mente, de las emociones, del espíritu y de cómo el cambio y cambiar es posible. Sobre todo cuando afrontamos la vida, parece que somos de una manera y no podemos cambiar. Y parece que ya llevamos, que igual sí que llevamos algunas cosas ya instauradas, pero nos bloqueamos a cambiar y a dar ese paso de transformación. Y con diferentes ejemplos de personas que sí que consiguen hacer ese cambio, creo que son momentos inspiradores para cada uno de nosotros. Ver cómo hay personas que cambian físicamente o que entran a trabajar su mente, entran a trabajar sus emociones y eso les permite pues expandirse, evolucionar como personas, evolucionar como seres humanos y de alguna manera pues en su viaje vivir la vida mucho más plena y mucho más intensa. A veces no es solo cambiar, porque yo siento que sí que podemos cambiar cosas, pero también es el hecho de descubrirnos, de ser nosotros mismos y quitarnos de en medio toda esa serie de condiciones, de creencias, de condicionamientos que de alguna manera se nos han implantado por la sociedad, por el entorno, por nuestro propio camino y que de alguna manera no son lo que nosotros somos. Y más que cambiar es encontrarnos, es entrar a nosotros y quitarnos pues cosas como lo que piensen los demás, confiar más en nosotros o transformar, ¿no? Ese ser que llevamos dentro. En este caso, bueno, hoy viene a compartir con nosotros a esta entrevista de Mi Alma en Deportivas un amigo, una persona con un gran corazón, muy bondadoso y con una historia muy bonita. Ha tenido diferentes momentos en los que se ha empoderado y en los que ha entrado a hacer ese proceso y con esa valentía cambiar, más allá de todo lo que el entorno le dijera, más allá de la dificultad que pudiese plantearse delante, y es para mí un ejemplo de superación personal y de ser capaz de cambiar y de conseguir aquello que uno se propone. Al final, bueno, plantearse objetivos, plantearse metas y luchar con un trabajo, con un esfuerzo y un sacrificio para llegar a ello y sobre todo lo que luego tiene de recompensa. Hoy va a estar con nosotros Marcos Godoy, como os digo, un amigo y una bellísima persona. A ver si va entrando por ahí y le damos la bienvenida. Hoy, bueno, tiene también un viaje y un camino muy bonito, una experiencia personal que nos va a contar ahora con su historia. Vamos a ver si aquí está. A ver si va entrando, que ya tiene por ahí la invitación. Muy buena. Y aquí está. ¿Se Hola escucha? Marcos, ¿qué tal? Bienvenido, lo primero de todo, a Mi Alma en Deportivas. Encantado de Y estar esta noche aquí y, bueno, de que charlemos un poco, como hacemos cada semana, pero delante de un poco más de gente. bueno, esto al final es íntimo, es entre nosotros. Y bueno, gracias sobre todo a las personas que nos están acompañando y que nos verán. Y bueno, para empezar, pues bueno, ¿cómo comenzar? Pues presentándote tú como tú sientas. ¿Quién es Marcos? Marcos Bueno, Godoy. pues os puedo hacer un pequeño resumen. Soy Marco, tengo 23 años y creo que toda esta historia empieza un poco en un momento donde me rompo la rodilla jugando al baloncesto. Antes era un chico que hacía mucho deporte, que montaba en bici, jugaba al pádel, jugaba al baloncesto, corría, pero en ese momento me rompo la rodilla y tengo dos tipos de bloqueo, un bloqueo físico porque estoy lesionado y por otra parte un bloqueo mental también porque empiezo a tener miedo a hacer deporte y lo dejo un poco de lado. Me voy a Murcia a estudiar, comienzo a estudiar pedagogía en la Universidad de Murcia y ya te Ujú. digo, dejo el deporte un poco a un lado y me olvido de él. Algo que había sido fundamental en mi vida, pues lo aparto.
Y llega un momento donde siento que no soy quien quiero ser y de alguna forma pues decido que tengo que volver a retomar ese deporte y a verme bien físicamente. Fue uno de los puntos clave. Yo me miraba al espejo y no me sentía bien. Aunque el peso solo sea un número, llegué a pesar 107 kilos y eso no me sentía cómodo. Y sentía también que no era capaz de cambiar eso, que eso es lo que me había tocado vivir y que no tenía las riendas como para cambiar eso. Y bueno, pues con mucho esfuerzo, con mucha constancia, mucho sacrificio, al final, poco a poco, me voy convenciendo a mí mismo, como tú bien decías, me voy empoderando y voy consiguiendo las pequeñas metas que me voy poniendo, los pequeños objetivos. Comienzo a correr, me siento mucho mejor corriendo, empiezo a competir y bueno, pues voy formando la persona que quería ser. Pero ahora Ujú. comentaremos más en profundidad. Bueno, creo que eso fue el primer cambio principal en mi vida, tanto físico como mental. Y luego cuando terminé la carrera me enfrenté a otro cambio que pienso que ha sido clave también en mi vida. Termino la carrera de pedagogía y en lugar de empezar a buscar trabajo de pedagogo, Ujú. comienzo una nueva etapa como opositor a bombero. Era realmente lo que empezaba en mi cabeza a bullir y lo que sentía y decido que tengo que poner toda la carne en el asador y luchar por eso, aun Ujú. dejando de lado muchas cosas que en principio pensaba que tampoco iban a cambiar nunca. Y bueno, pues esa es un Vale. poco así la historia y ya vamos profundizando sobre las partes que tú quieras. Digamos que al final lo defines como dos grandes cambios, dos grandes decisiones difíciles que has tomado en tu vida, ¿no? En esos 23 años que nos comentas que tienes. Digamos que antes de eso ibas como un poco en piloto automático. Y Sí, cuando te rompes la rodilla, cuando conoces esto, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Y digamos que centrándonos en ese momento, ¿cómo venías tú hasta esa situación? Y a partir de ese punto de inflexión de romperte la rodilla, ¿qué es lo que pasa en ti? ¿Qué ocurre? pues en ese momento la verdad es que me encontraba en el mejor momento deportivo en cuanto en el baloncesto, Ujú. porque llevaba casi un año jugando y me encontraba muy bien. Estábamos compitiendo de forma federada, estábamos jugando muchos partidos cada fin de semana y me encontraba en el punto álgido, por así decirlo. Y cuando me rompo la rodilla, realmente como que se fuman todos esos sueños de seguir jugando, de seguir mejorando, porque realmente me mostraron eso. Desde el médico que me operó, me dijo, Ujú. tú ya no tienes una rodilla de, de deportista, tienes una rodilla de estar por casa. Y yo pues me Oh. fui acomodando a esa idea y realmente tenía tantos ejemplos de personas en cualquier sitio de que no hacen deporte en su vida, pues dije, pues yo quizás pues seré uno más, no tengo por qué practicar deporte y me acomodé a esa vida, por así decirlo. Y aunque algunas veces sentía rabia, sentía frustración, pues se quedaban en un lado y olvidaba ese deporte y seguía, como tú decías, en modo avión. Vivía los días y no pensaba o no quería pensar en eso. Vale, digamos que de alguna manera como que asumiste todo lo que te vino. Te creíste, ¿no? Que ya no podías volver a hacer deporte, te creíste que tenías que estar por casa, ¿no? Como te decía en esa frase. Y emocionalmente, ¿no? ¿Cómo vives todo eso y cómo llega el punto en el que coges y dices, no, ya, hasta aquí ha llegado y escuchas esa voz interior de algo que te decía por dentro, vale, no, ya está, hasta aquí, tengo que cambiar, voy a ponerme, ¿no? A empoderarme. Cuéntanos Tengo sobre una ello. anécdota un poco graciosa que creo que fue la gota que colmó el vaso, por así decirlo. Y vivía con tres compañeros de piso y Mm. íbamos a salir un día de fiesta y llevaba una camisa. Y así, pues, entre amigos teníamos confianza. Me dijo, Acho, tío,
que va a explotar la camisa, que se te van a saltar los botones. Y realmente en ese momento creo que me miré al espejo y dije, llevas razón. Creo que a partir de ese malestar físico de verme mal, fue donde derivó a comenzar a querer cambiar eso y a partir de ahí es cuando empecé a cambiar también mi mentalidad hacia el hecho de ver que sí podía. Porque primero empecé en el gimnasio y no me gustaba, no me aportaba estar entre cuatro paredes. Luego empecé a caminar, a correr un poco y veía que mejoraba por día, porque realmente la limitación era mental y sí que podía correr. A lo mejor tenía un poco de miedo a dar los pasos y conforme yo me fui liberando, fui sintiendo que iba mejorando por día. En el mismo entrenamiento sentía que del principio al final mejoraba y eso creo que también me empujó a seguir. El sentir que mejoraba rápidamente me ayudó mucho a seguir en el proceso. Vale, digamos que cuando te rompes la rodilla tienes el punto de inflexión de caída, ¿no? Y en esa anécdota que nos contabas es como que tienes el punto de inflexión donde ya tocas y dices, vale, no, aquí ya tengo que asumir yo las riendas y empezar a Sí, cambiar. realmente muchas veces lo pensaba, pero como decíamos, se quedaba en el tintero, no se bajaba a papel. A lo mejor eso Ujú. que está en la ducha y dices, pues me gustaría esto, me gustaría lo otro, pero parecían sueños, parecía algo que no, a lo que no podía llegar. Y realmente, ya te digo, en el día a día era cuando me daba cuenta que si miraba hacia atrás y había subido 2 escalones, ¿por qué no podía llegar a subir 30 poco a poco? Total, pequeños pasitos al final, ¿no? Vas dando un pasito y vas viendo cómo vas saliendo de ese pozo, cómo tú te vas encontrando mejor y cómo te empoderas para salir. Y emocionalmente, al final, ¿no? Mucha intensidad emocional, tanto en esa caída como en esa subida. ¿Qué sentiste dentro? Pues, como te decía antes, sentía también rabia. Creo que esa rabia, esa impotencia se magnificó en empoderamiento, en querer conseguir lo que me había propuesto porque realmente me daba cuenta que podía. Y no todo era bonito, claro. Había subida y bajada. En algunos momentos me pensaba que, pues eso, que iba a volver al punto de inicio y que lo iba a dejar, pero empecé a darme cuenta que era mi forma de vida, que era mi estilo de vida y que era lo que quería. Entonces no se convirtió en una carrera con un objetivo, sino en una maratón en de la que no voy a salir. Y lo tengo claro. Ujú. Vale. Y a nivel mental, cuando ya tocas ese fondo y empiezas a dar los pasitos, que empiezas a empoderarte, que vas viendo ese fruto, ¿cómo a nivel mental, ¿no? Empiezas tú a plantearte ese objetivo, cómo empiezas a plantearte, "Buah, tengo que salir de aquí, tengo que alcanzar ser quien yo quiero ser"? ¿Cómo pasa todo eso por tu cabeza? ¿Cómo lo estructuras? Pues en principio bloqueo, en principio se abren muchos caminos y no sabes realmente qué hacer para conseguirlo. Y luego empieza quizás a informarte, a ver qué puedes hacer, qué cosas puedes hacer para conseguir lo que quieras, lo que quieres. Y empiezo a sentirme mucho mejor cuando hago esas pequeñas cosas que veo que alguien me ha dicho, pues prueba a empezar a andar un poquito y luego corre 1 minuto y luego corres 2 minutos y luego corres 3 minutos. Ves que van dando sus frutos las pequeñas cosas que vas haciendo y es cuando tu mente se va abriendo. Pero mi mente en un principio estaba bloqueada y creo que a través también de ejemplo, por ejemplo, Valentí San Juan, que es un gran youtuber y para mí fue fue un ejemplo muy grande para mí porque él se había roto los 2 meniscos, él venía de ser fumador, de pesar un montón de kilos
Y fue como decir, si él puede y él lo ha conseguido, yo creo que también puedo. Poco a poco lo puedo ir consiguiendo. Sabía que no era algo de un día para otro, sabía que era algo que tenía que pasar, que tenía que tener su proceso. Y era consciente de que tenía que pasar el duelo también, que necesitaba caer y levantarme y así fue. Qué bueno. A mí una de las cosas que dices que me gusta mucho es cómo buscamos ejemplos inspiradores para cada uno de nosotros, ¿no? En vez de buscar ejemplos que luego digamos yo eso no puedo conseguirlo o yo dónde voy con eso, buscar esas personas o esos ejemplos, esas situaciones que sean inspiradoras, que nosotros nos veamos reflejados de alguna manera y que digamos, wow, si él lo ha podido hacer o eso ha podido pasar, ¿por qué yo no, no? Y sabiendo todo lo que conlleva y lo que tenemos que asumir, la responsabilidad que tenemos que coger cada uno para llegar a hacer lo que cada uno. Que luego está ese iceberg que no se ve detrás de cada una de esas personas, detrás de tu ejemplo, que ve esa transformación, de ese cambio, de no hacer deporte, perder peso, pero no se ve el trabajo que hay debajo de todo eso, ¿eh? Sí, Y bueno, totalmente. cuéntame. Eh, Creo que a partir de... Podemos hablar de la etapa donde muestro mi cambio, donde viene Cambiamos Juntos, que a partir de yo ver que desde un ejemplo empecé a cambiar, quiero ser ese ejemplo, aunque ejemplo tampoco es la palabra porque no quería que nadie se fijara en mí y quisiera imitarme, sino quería que como yo me había sentido tan bien consiguiendo eso que me había propuesto, que las personas fueran capaces de coger ese sentimiento que tienen dentro, esa meta, eso que creen que no pueden conseguir y dar el primer paso para empezar a conseguirlo. Que fueran conscientes de que no iba a caer del cielo, que tenían que dar pasito a pasito, que tenían que coger y tener metas a corto plazo que le fueran llevando hacia la cima. Y ese fue el motivo por el que creé yo Cambiamos Juntos. Quería mostrar mi proceso y realmente mostrárselo a las personas de mi entorno y porque creo que si realmente conoces a la persona y ves que está consiguiendo lo que se ha propuesto, es mucho más fácil porque tiene esa conexión, tiene ese sentimiento de, uy, a ese lo conozco y está consiguiendo lo que se ha propuesto, pues ¿por qué yo no voy a conseguir lo que me propongo? Qué bonito eso. Y en todo ese camino, tu entorno, ¿cómo te afecta, ¿no? ¿Cómo influye todo tu entorno personal, todo tu círculo en ese día a día, cuando tú te pones en esa Pues transformación? en un principio realmente creo que desde fuera es difícil ver qué está pasando. No, yo no me mostraba y ni estaba diciendo estoy haciendo esto por esto, estoy haciendo esto por lo otro. Creo que llegó un momento donde también yo me obsesioné un poco, todo hay que decirlo. Y ese verano de 2018 fue de mucho caminar, mucho comer bien y mi vida giraba en torno a eso. Ellos obviamente estaban bien, bueno, ellos, mi familia, mi hermano, mi padre, mi madre, estaban viendo que había un cambio, pero no sabían exactamente por qué. Yo no me sentía cómodo abriéndome en ese momento, simplemente era algo interior, algo que quería conseguir. Creo que también muchas veces los cambios cuando son intrínsecos, cuando salen de dentro, son mucho más potentes y el hecho de trabajar en silencio me ayudó a hacerlo más potente. No era algo que me había impuesto nadie, simplemente algo que yo quería. Pero sin duda ellos me apoyaban en todo, en plan, no se metían en qué estaba haciendo, no querían imponerme nada, simplemente incluso tendría que decir que creo que empezaron a fijarse en la forma en que yo hacía las cosas y de alguna forma se les pegó eso también. Mi padre también empezó a comer mucho mejor. Mi hermano, pues, si hablamos de su cambio, es más potente que el mío. Pero
Creo que al final ese círculo de personas que están a tu alrededor se van alimentando y tú vas viendo que también está influyendo, ellos te influyen y se crea un aura muy potente en la que todos ganan. Muy, muy bonito eso que compartes, porque al final es cómo se contagia, ¿no? El ambiente cuando tú te mantienes ahí constante, sabiendo que lo que estás haciendo, no quiero decir bien o mal, ¿no? Pero lo estás haciendo porque te sientes bien y al final empuja indirectamente, consciente o inconscientemente, tiene esos resultados alrededor. No, está en los dichos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Al final, cuando tú estás en un entorno y ves algo, independientemente que esté bien o mal, porque a lo mejor quizás ve a alguien que tuve ese cambio tan drástico y no lo ve como algo positivo. Pero si yo veo algo y siento que es positivo y voy detrás de eso, al final es como que se va atrayendo. Si a mí algo que estoy viendo me gusta, voy detrás de eso. Bueno, y sales de este cambio, de este primer gran cambio que nos hablaba, y una vez que sales de ese cambio, terminas pedagogía y viene otro cambio. Digamos que ese patrón como normal, que es estudiar, es sacar la carrera, opositar o seguir con ese camino, ese viaje que nos han dicho, pero decides parar, ¿no? Y sentir otra voz que te decía adentro que tenías que emprender, ¿no? Otro viaje y te centras en lo que estás ahora mismo, que en esa preparación de la oposición. Pues sería tercero de carrera. Ese verano empiezo a pensar que los valores que me transmiten los bomberos, el cuerpo de bomberos, el hecho de ayudar, esa empatía de trabajar y estar a la disposición de las personas, está muy en concordancia con mi sentir y con mi afán por ayudar. Y estuve realmente muy cerca de dejar la carrera. Pero también, por otra parte, sentí que la carrera me estaba dando y me estaba haciendo ser quien era. Entonces, ahí tuve un pequeño debate en la dejo ya y comienzo con las oposiciones de bomberos o prosigo. Decidí terminarla y dije, vale, termino la carrera ya va a estar ahí, puedo dedicarme a algo a lo que me gusta, pero siento que he venido aquí para ser bombero y para llegar a conseguir esa plaza. Y termino la carrera y bueno, tengo ese mes de descanso donde quería organizar mi vida, por así decirlo, y comienzo con las oposiciones en una academia y a trabajar duro para la prueba física. Este cambio fue tanto mental, porque sabía que tenía que estudiar mucho, y otro cambio muy, muy, muy importante que hizo que me replanteara mucho lo de ser bombero era tener que dejar de competir en bici. Llevaba un año compitiendo en bici, entrenando con un entrenador personal y estaba entrenando bastante duro porque en ese momento sentía que quería competir y me gustaba competir, y sabía que en el momento en el que empezara a opositar, tanto por tener que dedicarle todo mi tiempo a los estudios como todo mi físico a las pruebas físicas, iba a tener que dejar de competir. Entonces ya te digo que era un doble cambio, tanto en lo mental, porque era de la pedagogía a estudiarme los temas de legislación, de tal, hasta mi cambio físico en el sentido de preparar las pruebas físicas que me habían comentado que eran muy duras, ahora las he sentido y puedo afirmarlo en ese sentido. Entonces, ya te digo, fue ese doble cambio. El cambio físico sí que no me daba miedo porque ya había enfrentado otro y sentía que lo iba a hacer bien, sinceramente, pero también tenía incertidumbre, tenía miedo, tenía todas las emociones juntas que se pueden sentir. En ese momento explotaron en mi cabeza y solo me decían que fuera por ello. Al final, cuando da un paso así, es como un paso en el abismo, ¿no? Que no sabes qué hay detrás
y te abres un mundo nuevo de oportunidades, pero también un mundo muy vacío de decir, bueno, y ahora qué? Pero algo que me gusta que dices es que algo dentro de ti te llama, ¿no? Te guía hacia eso. Y al final es como tú escuchas ese interior tuyo, escuchas esa voz y es, vale, sí, termino mi carrera de pedagogía, me está formando, pero mi impulso es ir a hacer otra cosa ahora mismo y hacia eso, ¿no? De tomar esa decisión, siento que es difícil con lo que dices y cuando decides hacerlo así, ¿qué impacto tiene también en ti, en tu entorno, ese cambio, ¿no? El no seguir ese ciclo normal que hablábamos. Pues la verdad es que llega muy fuerte porque te planteas ves todos los caminos, ves todos los ámbitos y tanto no ya por lo que te dicen, sino por lo que piensas que pueden pensar tu entorno, es lo que te bloquea de cierta forma. A ver, tus padres han hecho un trabajo impresionante para que tú estés estudiando fuera, están invirtiendo recursos, tiempos, de estar contigo, dinero, y sientes que de alguna forma los puedes decepcionar. Tú lo sientes así, aunque ellos quizás no lo sientan. Sientes que, bueno, que te vas a tener que encerrar, que no vas a tener ese tiempo libre, por así decirlo, con tus amigos. Vas a estar un tiempo donde tienes que centrarte en eso. La relación de pareja sabes que también va a ser muy duro, pero la verdad es que cuando los vas cogiendo uno por uno y vas diciéndole, oye, que esto es lo que quiero, simplemente te dicen, adelante, porque si es lo que sientes, no, tanto que, aunque lo dijeran, no pueden contenerte, tanto porque no les sale bloquear tus emociones, tus sentimientos. Si es lo que sientes, dale. Y también, bueno, creo que esto viene de los valores que me ha inculcado mi familia. También, aunque sientas que lo puedes decepcionar, sabes que desde pequeño te han dicho que hagas lo que hagas, que intentes ser mejor. Da igual en el trabajo que estés, da igual donde estés, que intentes ser mejor y que no importa dónde sea. Entonces, partiendo de esa base, sabes que te van a apoyar en cualquier cosa que pienses. Qué bueno. Yo al final, como lo planteas, yo siento que es cuando el amor está ahí, ¿no? Y cuando de verdad esté ese amor, es en plan, wow, todos los valores que se aportan, todo lo que se genera a tu alrededor y cómo al final las personas te acompañan o nos acompañan en ese viaje y están empujándonos o están apoyándonos con la decisión que tomemos. Mencionabas una cosa y es en esa parte de creencias, de cómo en nuestra propia cabeza nos metemos a veces creencias que, bueno, que nos han llegado por influencias exteriores o incluso por nosotros mismos, creencias de lo que nosotros creemos que va a pasar porque tal, y cómo nos bloquean. Y ahí la pregunta es, ¿cómo entras tú a trabajar esa creencia? ¿No? Porque al final es, vale, ¿qué van a pensar? Entonces al final no, al final cedo, sigo mi camino, pero es, no, espera, esta creencia no es mía. ¿Y cómo trabajas en ese tipo de creencias tú para quitarlas, para cambiarlas? No, sabes cómo me conoces, porque trabajamos en eso y siento que es algo que aún no hemos terminado de trabajar en nuestras sesiones. Eso de creer lo que van a creer o creo que van a pensar que voy a fracasar, creo que van a pensar que ese sobrepensar y ese no vivir el momento nos bloquea y nos hace no sentir y hacer las cosas como realmente se tienen que hacer, que es centrándonos en lo que estamos haciendo y como los caballos, llevar así y centrarte totalmente en el foco. Y bueno, tú sí es que me ha ido a dar al clavo en ese sentido, en una de las cosas que tenemos que seguir trabajando, porque es difícil, aunque lo tengas muy claro y aunque razones mucho sobre eso y sepas que lo que tú crees que van a creer no es lo que creen, siempre está ahí. Y la forma creo que si vamos a dar una solución a eso, una solución, enfrentarlo de cara.
Si yo creo que mi madre va a pensar que si yo creo que mi madre va a pensar que la estoy decepcionando por el hecho de ser bombero, voy, la miro en la cara y le digo, mamá, te estoy decepcionando, es lo que quieres, sé claro conmigo. Hablar y ser claro con tu pensamiento y mirarlo a los ojos, por así decirlo. Tanto si es un problema con una persona, si es un problema contigo mismo, párate, míralo y luego sigues con lo que estás haciendo. Total, total. Al final muchas cosas, ¿no? Enfrentar el problema, no dejarlo pasar, mirarlo a la cara, mirar esos miedos y hacer lo posible por vivir tu vida, ¿no? Que es lo que estás haciendo, es, ¿vale? ¿Quién es Marcos? ¿Qué quiere hacer? ¿Dónde quiere ir? ¿Quién quiere ser? Y centrarse en su decisión. Y al final, bueno, el entorno, pues con ese amor, ¿no? Cómo te apoyan, cómo te acompañan, cómo te empujan y cómo están ahí, pero sabiendo que tu decisión y tu camino es el que tú estás creando y digamos que tu acierto o tu fallo que sea tuyo, pero sin esa influencia externa o sin esa creencia que pueda llegar, ¿no? Y que al final nos hace tomar decisiones que luego salen, porque al final te das cuenta que tomas decisiones que no es lo que van contigo. Por eso ese viaje interior, ese viaje de conocerte en ese primer cambio, cuando empiezas a, oye, este no soy yo, tengo que cambiar, cuando haces la carrera y ahora, no, espérate, sí, pero yo, hay algo que me agita dentro y que me empuja hacia otro lado. Creo que Después, en la decisión de ser bombero tiene más relevancia lo que dice aún de ese amor que sienten hacia ti, hacia esa conexión, porque no es lo mismo que yo dijera, mamá, que quiero ser oficinista, que voy a ir a una oficina y me voy a sentar y voy a estar trabajando. Mamá, voy a ser bombero, mamá, cada día que salga en el camión no sé lo que me voy a enfrentar, cada día me voy a estar jugando la vida, tanto tu madre como tu pareja te apoyan porque saben que es lo que realmente quieres, pero realmente yo sé y ella me dicen mi entorno que no es fácil saber que alguien que quiere se va a estar jugando la vida cada día. Entonces, lo que hablamos, que aún tiene más sentido ese amor que dices hacia lo que quiere la otra persona. Si tú lo quieres, lo respeto, aunque no sea lo que más me guste en el mundo, que te estés jugando la vida por ahí, ¿vale? qué buena, qué buena. Y una vez que pasa esto, bueno, estás en este cambio segundo, pero ¿qué suponen o qué están suponiendo para ti esos dos grandes cambios en tu vida, esas decisiones a nivel emocional, a nivel de superación personal? Hazme una pequeña reflexión de todo lo que tú has vivido y que supone para ti. Bueno, ahora creo que ya entra en el juego tú, después de ese cambio de empezar con las oposiciones, encontramos nuestros caminos, nos ponemos en contacto y me siento muy identificado con tus valores, con el valor que muestras con mi alma en deportiva, ¿vale? Mi alma en deportiva lo siento como esas pequeñas cosas, esos cambios que he hecho, los identifico con mi alma en deportiva porque a esos pensamientos que tenía, a esas cosas que pensaba en la ducha cuando estaba yo solo, le he puesto la zapatilla a esos pensamientos y lo he llevado a cabo. Y me siento tan identificado que quiero trabajar contigo y me gusta darle cada semana un retoque y buscar las cosas que nos inquietan para llevarla al siguiente nivel. Y los cambios, creo que cuando hablamos del cambio físico, como el cambio ya de cambiar de pedagogo hacia opositor a bombero, creo que me enseñan poco a poco desde ese baúl que vamos creando, donde tenemos las emociones que hemos guardado cuando hemos superado alguna adversidad, en los momentos donde me siento bloqueado, donde siento que no puedo, por ejemplo, en el entrenamiento, llego y digo, buah, es que en ese momento donde tuve la lesión de rodilla, pensé esto, tuve estas emociones, las cojo y me sirven. Entonces, creo que esos cambios y esas adversidades, esas piedras en el camino, las cogemos para ir haciendo nuestra nueva escalera, ¿vale? Y ahora creo que también
la sabemos utilizar más en el presente, porque desde que tenemos ese baúl que creamos desde el inicio, cuando empezamos a trabajar, aprendemos a coger, por ejemplo, las emociones, las sensaciones del deporte, que es algo que me apasiona, apasiona, y llevarla al estudio, que es algo que no me apasiona tanto. Entonces cogemos esas emociones y esa sensación de disciplina, constancia, esfuerzo, y las llevamos al momento cuando estamos sentados, que parece que no estamos haciendo nada, pero estamos trabajando incluso más que cuando estamos haciendo deporte, porque a lo mejor es algo que no nos llena o que no nos hace tanta gracia. Te agradezco esas palabras respecto a mi alma deportiva. Y es cómo jugamos, ¿no?, con las diferentes facetas de la vida y cómo no dejamos a la deriva diferentes partes, sino cómo podemos coger esas piezas y aplicarlas en las diferentes partes para decir, oye, esto me funciona aquí, oye, pues lo pongo aquí también, lo amoldo, ¿no? A lo mejor no va a ser igual, pero busco las estrategias para que en cada pata de nuestra vida la podemos implementar con las diferentes estrategias. Hablabas de la parte de las emociones y quería preguntarte sobre todo, porque al final, en esa parte de cóctel emocional, de todas las emociones que tenemos dentro, ¿cómo las vives tú y cómo las dejas, por decirlo de alguna manera? ¿Te permite sentirlas, te permite abrirlas, te abre, ¿no?, en esa parte emocional? ¿Puedes compartirla? ¿Eres una persona que te expresa? ¿Cómo lo vives, ¿no?, en tu día a día, esa parte de llorar o de sentir esa felicidad, esa intensidad? Siento que desde que trabajamos juntos, desde que soy más consciente de cada momento, porque antes creo que directamente sentía una emoción y si sentía que no era el momento, la apartaba y la dejaba en el rincón, pero sin solucionarla. Entonces siento que ahora soy más intenso, como se dice en ese sentido, y si estoy estudiando y me sale o siento que tengo que parar y tengo que llorar porque no puedo más, pues lo lloro, lo saco. Y respecto a llorar, por ejemplo, he conseguido que sea la herramienta que saca lo que realmente me está pasando, porque muchas veces estamos agobiados, no sabemos qué nos está pasando y a lo mejor quieres llorar pero no sientes que es el momento, o sientes que no puedes porque hay gente en la biblioteca, o entonces pues te apartas, te vas a casa si lo necesitas, no te obliga a estar en ese sitio si no lo estás sintiendo en ese momento, y lo lloras. Y bueno, creo que también todo esto se puede hacer cuando realmente estás haciendo lo que quieres hacer. Me explico. A lo mejor estás estudiando primero bachiller, estás estudiando segundo bachiller, estás estudiando de forma obligada porque no quieres estudiar. Y estás haciendo todo eso por hacer que los demás, o por seguir al rebaño, por así decirlo. Pues creo que no puedes identificar y no puedes sacar esas emociones y desglosarlas porque te quiere. Creo que hemos perdido internet. A ver, ahora te escucho, creo que se había pillado un poco. ¿Me escuchas también? Sí, a ver. Sí, ahora te veo y te siento. Vale, pues creo que se había quedado por ahí un poquito pillado internet. Sí, Yo realmente estudio porque quiero que mi hora sea productiva, quiero llegar a conseguir algo, y de esa forma puedo sacar mis emociones y las puedo identificar y conseguir que desglosarla, sentirla, y cuando la haya solucionado, volver. es decir, al final, ¿cómo entras, ¿no?, a vivir esa emoción y a sentirla? Algo que yo en mi camino también he visto como de alguna manera se oculta. Y cuando hablamos desde la parte a lo mejor masculina, hombre, expresar o sentir emociones es como muy bloqueante, muy limitante.
y al final acceder a lo que sentimos, acceder a esa emoción y sobre todo lo que decías, permitirte llorar y permitirte expresarte sin, como tú eres, ¿no? Al final vulnerable, pero que eso no tiene que decir que seas débil, sino, oye, es valiente, ¿no? Entrar a gestionar esa emoción y sobre todo lo que siento, que también transmite tú, y es la liberación que se genera cuando te permites hacerlo en ese momento y darte tu espacio para sentirte plenamente. Creo que también todo esto está asociado al amor. Creo que posiblemente las emociones surgen desde ahí y si realmente haces las cosas con amor y surgen de ahí, es muy difícil que te puedas sentir mal por lo que estás haciendo, que puedas sentir que estás haciendo daño a los demás porque estás haciendo lo que sientes y estás haciéndolo con amor. Y si piensas que te has equivocado, pues mira a ese problema, mira a esa persona a la cara y pides perdón. Todos nos equivocamos, dejando el orgullo a un lado y haciendo que te vean como realmente eres. Y esa es la única forma de, pues, de sentirte tú mismo y de hacer que los demás te vean como tú eres. Porque si nos ponemos la careta y queremos agradar a todo el mundo, queremos hacer que todo el mundo vea ese muro de Instagram en el que todo es perfecto, realmente no podemos sentirnos bien porque estamos todo el tiempo intentando falsear nuestras emociones. Totalmente, totalmente. ¿Cómo buscas al final el mirar hacia afuera o el mirar hacia adentro? Cuando miras hacia afuera no es toda esa parte de caretas y toda esa parte de falseo que dices, por ponerle esas palabras, y cuando miras hacia adentro es buscar ese amor propio, ese amor liberador y que te permite ser tú sin caretas, sin falsedad y bueno, no le vas a caer bien a todo el mundo, pero tampoco le vas a ir a hacer daño, ¿no? A la gente que no le cae bien, simplemente eres tú en tu camino de amor y en tu camino de transformación. Cuéntanos un poco, a día de hoy, ya nos has contado esos dos grandes cambios que has vivido, hemos hablado de emociones, de superación personal. ¿Qué estás haciendo ahora mismo para calzarle a tu alma a la deportiva? ¿Qué acciones estás llevando a cabo? Pues esta pregunta tiene un poco de truco porque realmente lo sabes, entonces quieres que lo muestre a los demás, porque ya sabes la relación que tenemos tan cómplice y sabemos todos los problemas y todas las cosas asociadas al deporte y a la oposición, las sabes. Y podemos hablar un poco sobre eso. Ahora mismo siento que cuando voy a numerar algunos de los problemas que siento que tengo que empezar a subsanar y creo que de esa forma se va a sentir lo que me preguntas. Creo que, por ejemplo, cuando tengo... Luego un paréntesis, digamos que lo que estás viendo es identificando, ¿no? Esa parte tuya, esa parte interna, esa alma, estás viendo esas diferentes dificultades y estás calzándote las deportivas para ponerte en acción y accionando sobre eso. Eh, Me es difícil hablar del presente. Como has visto, hablábamos del pasado, de los cambios pasados y parece que tienes facilidad porque como ya ha pasado y lo has conseguido, es fácil mostrarlo. Pero ahora que sientes que estás en proceso de cambio, como que es más difícil y cuesta más expresarlo porque tampoco lo sabes identificar muy bien. Pero en el momento presente siento que en la oposición, que es una de las cosas que más presente está, por ejemplo, siento mucha culpabilidad cuando no estoy estudiando o cuando no estoy haciendo lo que creo que debería. No me doy ese lujo de desconectar totalmente de ese estudio o de ese entrenamiento y siempre está presente. Tengo muchos pensamientos intrusivos mientras estoy estudiando, por lo que hablábamos en la última sesión. Quizá a mi cabeza no le gusta estudiar y llega el momento de sentarse y le gusta, pues eso, llevar mi cabeza a otros momentos, o he tenido a lo mejor algún problema entrenando y se me va ahí,
Entonces creo que en el momento en el que estoy, en lo que estamos trabajando y en lo que debemos poner el foco en no sobrepensar demasiado las situaciones, las adversidades que nos vienen, vivir mucho más fuerte, mucho más potente el presente y como decía antes, como los caballicos, así con la entrada y ver solo en el momento en el que nos sentimos presentes, tanto si es deportivo, estamos entrenando, si estamos estudiando y si estamos en un momento de descanso o estamos en un viaje que nos lo hemos ganado, por así decirlo, pues disfrutarlo también y no tener la cabeza en otro sitio. También siento que pues cuando me pongo a estudiar, tengo el culo muy inquieto, por así decirlo. Me apetece en muchos momentos levantarme, irme y cómo lo hemos trabajado. A lo mejor hemos visto que mi forma de estudiar se reduce a periodos más cortos, que somos más intensos en ese sentido. Pues hemos reducido un poco, a lo mejor, los pomodoro que se dice, que no sé si lo conoceréis, que son 25 minutos, 25, a lo mejor lo reducimos a 15 minutos, 20 minutos y 3 minutos de descanso. Bueno, pues coger un poco toda esa batidora de locura que me mueve, porque creo que todo viene de ahí, de que me bulle y estoy pensando una cosa y me viene otra y quiero hacerla, y darle más calma en ese sentido a la vida y vivir más el presente. A quitar la mente, ¿no? A quitar esa mente de mono que hablan Sí, y con el presente. Y cuando conectas con el presente te das cuenta de la intensidad. Eh, qué bonito, qué bonito. Pues ya sabes, hay que calzar la deportiva y a ponerse en acción. Bueno, te quiero eso preguntar, es. antes de ir cerrando, porque al final una persona deportista que le apasiona el deporte y, bueno, aunque está en la posición, pero la bici yo sé que te mueve muchísimo. Y tú sabes que a mí también el deporte es algo que va en mi vida desde siempre. Antes comentabas de cómo trabajas diferentes herramientas y cómo te llevas de una a otra. Sabes que yo, para mí, el deporte es como una guía y a través del deporte yo saco mucho para llevármelo a mi vida. Y yo me realizo mucho en el deporte y me siento muy identificado y esa expresión me la llevo a mi día a día para trabajarla. Me gustaría que nos pusiese algún ejemplo a nivel, ya no solo físico, sino a nivel mental, a nivel emocional, de cómo eso que sacas del deporte lo aplicas también en tu día a día, por ejemplo, en la posición o con la relación que tienes con tu familia, con tu círculo de amigos. ¿Cómo traes cositas de ahí? Pues la verdad es que la bici, como bien sabes, ha sido y es algo fundamental en mi vida. Me apasiona y hace que dé el 100% de mí. Como ejemplo, podría poner una meta deportiva que tuve que era, o siento que ha sido la cúspide en ese sentido. Pusimos como meta deportiva con mi entrenador realizar la prueba de Moratalla, la cicloturista, y trabajamos muy duro durante 6 meses con el objetivo de esa prueba. Eso conllevó disciplina, constancia, esfuerzo tanto físico como mental, y hubo momentos de bajón donde sentí que no podía, donde incluso en algún momento estaba entrenando y venían esas emociones de ¿por qué estoy haciendo esto realmente? Entonces creo que si nos llevamos todas esas cosas que digo, todo ese esfuerzo, toda esa constancia, todo ese sacrificio al estudio, a la oposición, y ponemos como meta conseguir esa plaza que tanto ansiamos, podemos, aplicando la misma escalera, subir a un sitio diferente, porque a partir de que el deporte hace que dé mi 100% y quizá en el estudio y en la oposición no he llegado a dar mi 100% en ese sentido de sacrificio, esfuerzo, constancia, pues aplicar y llevarnos esos ejemplos a la oposición. Y en un ejemplo podría ser eso, esa marcha deportiva de Moratalla. Al final teñir, ¿no? Teñir de deporte los diferentes ámbitos de tu vida para darle ese ambiente deportivo y que te genere ese aliciente para moverte a conseguir aquello
que te propones o que no terminas de superar. Sí, sí, pero como comentamos, es mi percepción personal. Quizá a otras personas les mueven otro ambiente, otras cosas, y realmente es lo mismo, coger esas sensaciones que te empoderan y llevarlas a los sitios a donde quieres llegar, pero no consigues esforzarte o no consigues dar todo lo que quieres de ti. Ujú, ujú. Qué bien. En base a tus cambios, en base a todo lo que tú has experimentado y has vivido, si le tuvieras que dar un mensaje a personas que nos están viendo, que nos vean y que estén ahí dudando en si ponerse a hacer ese cambio, de cualquier tipo, del tipo que cada uno tenga, ¿no? ¿Qué mensaje le transmitiría, qué le diría a esas personas para que sea ese punto de inflexión de decir, venga, que voy a por ello? Pues le diría que las cosas no caen del cielo, que si quieres algo vas a ser tú el que tienes que trabajar y que estoy seguro que si pones el esfuerzo, la constancia, el sacrificio y da el 100% cada día, que no significa que tengas que dar todos los días y ilusionarte todos los días. No, significa dar lo que puedas dar cada día, sea un poquito más, sea un poquito menos, pero ser coherente y ser real contigo mismo, no engañarte. Y con ese esfuerzo, con esa constancia y con ese sacrificio, dando el primer paso hoy, en el momento en el que lo sientas, lo vas a conseguir. Es que no es una fórmula secreta. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo siente, pero hay que dar ese primer paso y ponerle la zapatilla a esos pensamientos, a eso que nos sale del alma. Totalmente. Cambiamos juntos para que también cojan ese para También, ver que, también. claro, Y a ti, físicamente. en mi alma en deportiva, porque creo que, bueno, para mí ha sido uno de los descubrimientos del año y estoy seguro que estoy poniendo estas palabras en mi boca porque cada semana van conectando cosas en mi cabeza y me hacen ser más consciente del día a día. Agradecido de tus palabras y de que lo sientas y sobre todo que eres tú quien hace ese cambio, porque el cambio es tuyo, el cambio es tu trabajo, es tu desarrollo y al final eres tú quien ha hecho diferentes cambios y quien a día de hoy sigue comprometido y responsabilizándose de cambiar. Así que también te aplaudo y bravo por ello. Antes de terminar, ¿nos quieres compartir algo que no hayamos intercambiado, hablar sobre algo en concreto que te gustaría aportar de cara a tu viaje? Pues más que de mí, me gustaría hablar un poco de ti y que seas tú el que nos diga qué siente o qué es para ti mi alma en deportiva, tú que eres el creador en sí. Se vuelve entrevistador, entrevistado. Tú ya lo has compartido y lo he compartido en algún momento. Para mí mi alma en deportiva al final es cómo yo siento esa intuición, cómo siento esa voz y cómo yo hago por conocerme cada vez más, quitar lo que hablábamos, quitar, por ejemplo, lo que hemos comentado hoy, quitar esas creencias, entrar en esos bloqueos, en esas limitaciones, en esos miedos que cada uno llevamos dentro, en esos papeles que jugamos que no van con nosotros y de alguna manera cuando te miras al espejo y empiezas a verte tú, no solo a nivel físico, empiezas a verte a nivel mental, empiezas a verte a nivel emocional y empiezas a generar una apertura del corazón, empiezas a generar una apertura de la mente, empiezas a descubrir pues lo que tienes dentro, quién eres realmente, quitando pues todo eso que alrededor nuestro nos ha tapado. Y eso al final es un camino para mí súper bonito, que cuando empiezas a adentrarlo, empiezas a descubrir que cuando quitas todas esas limitaciones, miras a los miedos a la cara y los vas pasando, vas encontrando paz y a la vez vas encontrando expansión, vas encontrando seguridad y tú vas encontrando fortaleza. Y eso sería como la alma, ¿no? Empiezas a conectar contigo y luego pues cómo te calzas las deportivas, cómo te empoderas y cómo llevas a la acción todo eso que estás viendo. Como cuando ves un miedo, te calzas las deportivas y te pones a trabajarlo. Como cuando ves una creencia, te la cuestionas. Como cuando ves un bloqueo, empiezas a ver qué está pasando en ti y por qué no estás avanzando.
cómo cuando la vida te trae diferentes situaciones, bueno, pues cómo las afrontas y cómo dices, vale, ¿de qué tengo que aprender de aquí? ¿Cómo buscas oportunidades? Al final es como, de alguna manera, hacemos nuestro viaje interior y nos responsabilizamos y nos empoderamos para ponernos en acción y ser mejores personas, conectar con el amor que hemos hablado todo el rato, conectar con ese amor que somos y que yo siento que es nuestra fuerza, es nuestro motor, y lo que creamos en nuestro alrededor, tanto con nosotros, como con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, como con el vecino, cuando nos cruzamos con cualquier persona y con cualquier situación que se genera, pues lo hacemos desde ese amor y desde lo más bonito que podemos construir. Esa es una versión así Me, muy me resumida. gustaría, me gustaría añadir una cosa que siento que es muy importante en este camino y es tener un acompañamiento, tener a alguien al que poder compartirle. Ya creo que tú como profesional, como coach, la verdad es que lo haces genial. Sentir que cada semana vamos a hablar y vamos a compartir esas emociones, esos sentimientos sobre estudios, sobre entrenamiento, hace que sea más consciente, pero aparte de ahí, eso me hace que lo pueda compartir con mi entorno, con mi pareja, con mis amigos, que me abra mucho más y que poco a poco se vaya expandiendo esta corriente de lo que hemos sido siempre, pero de sentirlo y de compartirlo, que sea que eso, tener a alguien con el que compartir te hace ser más consciente porque dices, es que luego lo voy a tener que hablar con esta persona o es que me sale hablarlo con esta persona. Y eso es un punto muy importante porque a veces las cosas que tenemos para nosotros mismos y las guardamos en nosotros mismos se quedan ahí sin solucionar y no somos conscientes de que están. Agradecido nuevamente de tus palabras. Es tu viaje, como te decía, y dar ese paso es de valentía, ¿no? Es mucha valentía, es decir, yo quiero cambiar, yo voy a transformarme, voy a buscar ayuda y eso es algo súper bonito. Pero luego lo que se genera en ti mismo, esos pequeños pasos y esos cambios que se producen. Así que te agradezco de nuevo la palabra y bravo por ti, por lo que estás haciendo. Eh, Creo que te has vuelto a aliviar. Sí, Ahora sí, aquí otra vez. Para ir terminando, y me gustaría que nos definieras con una palabra o muy breve, con una o dos palabras, todo este viaje, todo este proceso, el momento que tú ves a día de hoy, ¿con qué palabra o palabras lo defines? constancia y tener muy claro hacia dónde quiere ir. Constancia, constancia y tener muy claro hacia dónde quieres ir, con un enfoque, una visión. Sí, objetivo, quizá. Genial. Constancia y objetivos. Me Sí, gusta. Y esta también te gusta. Y es, para cerrar, antes de despedirnos, bueno, vamos a hacer una cosa. Y antes de despedirnos con lo que te iba a preguntar, dinos pues dónde se puede poner en contacto la gente contigo, dónde te pueden seguir. Hay un vídeo que luego lo tendremos en la descripción que pondremos para que vean ese cambio tuyo, que fue muy bonito ese proceso y es como a través de ese vídeo compartes tu cambio. Entonces invitamos también a las personas para que luego lo vean, pero dinos, cuéntanos tú un poquito dónde te pueden encontrar, dónde te pueden ver en ese cambio. bueno, pues en Cambiemos Juntos, los podéis ir a la primera publicación y a partir de ahí está mi cambio haciendo así una serpiente entre las fotos y os voy contando lo que os he comentado aquí, pero con fotos y con contenido visual. Luego hice con un chaval que se interesó en mi historia y en mis valores un vídeo documental sobre la historia de cambio donde sale un artista profesional que es mi madre y bueno, pues ahí es donde podéis ver un poco el cambio y espero que os inspire. Si necesitáis cualquier cosa, pues directamente por mensaje directo me podéis comentar. Ya os digo que no soy ni profesional del deporte ni de la nutrición, pero que podéis preguntarme cualquier cosa y os voy a ayudar en todo lo que pueda. Profesional o no profesional, pero una bella persona con buen corazón y una persona, la verdad, que
que para tener ahí. Última pregunta. Y en esta es, última pregunta no, es cierra con una frase potenciadora, energizante, algo que, que quieras compartir para que la gente la coja. Pues creo que lo más potente que se puede decir es que solo tú tienes el poder de cambiar tu vida. Nada más. Solo tú tienes el poder de cambiar tu vida. Marcos, un placer. Gracias Encantado de estar aquí esta noche contigo y por bueno, dentro, si quieres ponemos fecha para todas las cosas que hemos dicho que estamos trabajando porque estoy seguro que las vamos a conseguir. la conseguirás, la conseguirás. Al final, con tu constancia y con tus objetivos ahí en meta, seguro que lo consigues. Y nada, muchísimas gracias. Te mando un grandísimo abrazo y nada, hasta otro Miguel Deportivas. Un abrazo fuerte, chao. Gracias a todos. Hasta luego.